Ya estamos de regreso, estamos transmitiendo pues ahora fuera de casa justamente al poniente de la ciudad por esta presentación de esta empresa Ryter, de la que ya platicábamos en la pausa y de la que vamos a estar platicando todavía un poco más adelante para que te enteres si recién le estás sintonizando de qué se trata y de cómo una plataforma puede ayudar a hacer más eficientes los procesos de logística que tienen las empresas instaladas en San Luis Potosí y a conectarnos de manera también mucho más efectiva con el resto del país. Hoy vamos a estar platicando de ello, pero en un ratito más. Mientras tanto, hablemos también de lo que está pasando en esta reforma al Poder Judicial, que ha llegado a niveles pues que nunca hubiéramos imaginado, increíbles, ¿no? Incluso a pedir la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además, ¿quién lo pide? Quien ha sido señalada como una ministra plagiaria, así la apodaron a raíz de este escándalo sobre su tesis, que ha sido muy cuestionada por quien la impulsa para llegar justamente al Poder Judicial, pero que está ahí y que al momento de ser cuestionada, además, por cierto, el día de ayer sobre este tema de por qué había pedido la renuncia de Norma Piña, pues se echa un poco para atrás y dice, no, yo lo sugerí, no la solicité. Sí. ¿Qué está pasando, licenciado José Mario de la Garza? ¿Por qué ir ahora también por la cabeza? Bueno, el argumento que dio la ministra Yasmín fue en el sentido de que Norma Piña ya no tiene interlocución con el presidente de la República, que tampoco tiene interlocución en el Congreso. ¿Pero quién la rompió? Claro, la rompe el presidente con su plan C, el 5 de febrero, que anuncia esta reforma, cambios a la Constitución, se pone a cuestionar al Poder Judicial como un poder corrupto, entra el debate de los fideicomisos, ¿te acuerdas? De decir, sí, tienen ustedes un dinero que me lo tienen que revolver, empieza ahí un debate muy fuerte, y el presidente todos sus sexenios se ha dedicado a desgastar al Poder Judicial, salen las resoluciones suspendiendo obras y critica al Poder Judicial, se libera una persona que está detenida y se critica al Poder Judicial, y esto ha sido la constante durante todo el sexenio. A mí me parece que usan a la ministra para ir a sembrar esta posición de, oye, Piña, renuncia. Hoy en todos los periódicos sale el respaldo que le dan a la ministra, la mayoría. Para poderla remover necesitas 8 votos. O sea, si quisieras promoverlo, necesitas 8 ministros y ministras que voten. Ahorita ya trae un respaldo de 6. Entonces, pues ya se cayó esta intentona, ¿no? Pero dime una cosa, porque a ver, de quién viene, la ministra Esquivel, había sido señalada por haber sido favorecida por Andrés Manuel López Obrador para llegar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se argumentaba este tema del plagio de la tesis porque eso era fundamental para poder acreditar el grado que la era la propuesta para la presidencia. Exacto. Con esta insinuación de que debería de renunciar Norma Piña, ¿confirma que obedece y que sirve a los intereses del presidente? Por supuesto, y si tú y ves... que fue el quien la defendió en medio de este escándalo por la tesis. Cómo ha votado, si nos metemos más a profundidad, cómo toma las decisiones de voto, cuando hay cosas que son claramente violadores de la Constitución, ella vota a favor del presidente de la República. Ayer se discutió un tema de transparencia del aeropuerto de Tulum, en donde el gobierno había dicho, no entregamos la información por seguridad nacional. Ayer se resolvió en la Corte por mayoría que la tienen que entregar. ¿Cómo votó Yasmín? En contra. O sea, son estos comportamientos aberrantes que tú dices, no tienes independencia, no tienes autonomía, eres una enviada, eres una mensajera que obedeces a las instrucciones que te dan. Pero además viene a confirmar qué es lo que el Ejecutivo está buscando, porque a ver, se lo celebró Arturo Saldívar. Es que yo le marcaba y bastaba con una llamada para que los asuntos se destrabaran. Eran llamadas y ahora este acto de obediencia de ir por la cabeza de Norma Piña, confirman que eso es lo que se está buscando, una sumisión del Poder Judicial. Es que confirman que van a destituir a todos los ministros. Entonces, hoy sale el presidente también a decir, pues no es necesaria la renuncia. ¿Por qué crees que dice eso? Pues porque el transitorio de la reforma constitucional que quieren armar los quita a todos. Entonces, pues, ¿para qué te desgastas ahorita con renuncias? Si van a renunciar, vas a acabar quitándolos a todos y a todas y vas a aventarte el tiro. Pero entonces, ¿por qué lanzar esa andanada con Ricardo Monreal, con Yasmín Esquivel? Ricardo Monreal antier diciendo, pues todo estaba muy bien cuando estaba Saldívar, nada más llegó Norma Lucía Piña y se enrareció el Poder Judicial. O sea, siempre quererlo llevar al término de una sola persona. Porque yo creo que siguen en la idea de denostar al Poder Judicial, Jonathan.
de poner siempre al Poder Judicial como una actuación indebida, como es gente que no está entendiendo las coyunturas del país, como que Norma Piña actúa en contra de los proyectos, que son los proyectos que van a cambiar a México. O sea, yo creo que siguen en su narrativa, es congruente. La narrativa es desgastemos al Poder Judicial, acabemos con el mecanismo del amparo, quitemos a los jueces que nos están deteniendo las obras y pongamos nuevos jueces que van a ser los de nuestro partido, porque si es una votación, pues vayamos a las calles, como somos populares, y vamos a armar una elección como ya la sabemos, y vamos a llevar a nuestra gente a los tribunales, y ellos sí le van a entender a la 4T, y entonces cuando quieran parar la obra del Tren Maya, el juez de Morena va a decir, no, este es el gran proyecto de México. Pero a ver, dime una cosa, ¿es un acto razonado de ir por Norma Piña o es más bien ya un acto de estómago, de esta revancha de tú no me rendiste tributo, tú no seguiste mi línea, pues ahora, aunque no sea necesario, te quito, porque puedo y porque quiero? Como una venganza, ¿no? ¿Es un acto razonado o es un acto más bien de bilis, de estómago? Todo el planteamiento de la reforma que se está presentando ahora es una revancha yo lo veo así, del presidente al Poder Judicial. Porque mira, hay que elegir a 1,600 magistrados y jueces, más o menos. Sí. Hoy hay una nota donde Claudia Sheinbaum dice, eso va a costar 7,000 millones de pesos. Monreal dijo que iba a costar 3,500 millones de pesos. Esas son las cifras de hoy, ¿no? La pregunta aquí, Jonathan, Erika, fundamental es, bueno, vamos a elegir a todos estos jueces, vamos. ¿Eso va a hacer que la justicia funcione mejor? El que mañana el juez que está resolviendo el caso tenga más votos, ¿eso va a hacer que los tribunales funcionen, que haya acceso a la justicia, que no haya impunidad, que no haya corrupción? Yo no veo cuál es la conexión entre decirnos que votar por jueces es cambiar la justicia. Yo no veo qué explicación nos han dado. Lo que sí es que va a costar un dineral. Para mí, preferiría, Erika, que esos 7,000 millones de pesos los inyectáramos en las fiscalías, en los tribunales, en el acceso a la justicia para las personas que no lo tienen, en las defensorías públicas. Ahí es donde hay que meterle dinero, claro. no en volcarnos en una elección que además sería el año que entra. Mira, me encontré justamente el día de ayer en las redes sociales de los morenistas una infografía en donde pretenden clarificar qué va como parte de esta reforma al Poder Judicial y donde dicen, es que se han centrado en el tema de si va a ser por voto popular, pero no es lo único. Exacto. Me puse a revisar los 3 puntos porque solo eran 3 puntos los que incluían, que para una reforma pues uno esperaría que fuera mucho más amplia, pero bueno, hay solo 3 puntos. El primero es el voto popular para todos los integrantes del Poder Judicial. El segundo tiene que ver con la disminución de ministros. Sí, de 11, de 11, sí, los quieren reducir. Creo que quieren reducirlos a 8 o a 6. Sí, exactamente. La reducción de ministros y la eliminación de algunos tribunales que ellos consideran que sobran. Tengo que ir a la pausa, pero quiero regresar justamente con este último punto, porque a ver, ¿realmente sobran tribunales en un México que tiene un rezago de acceso a la justicia tremendo? Sí. Estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza, enseguida regresamos. Ya estamos de regreso y platicamos acerca de la reforma judicial, tratando de entenderla a cabalidad, porque a ver, concediendo los aspectos que Morena, que el partido en el poder está tratando de destacar y de impulsar de esta reforma judicial, quiero que nos detengamos en ellos. Estamos conversando con el licenciado José Mario de la Garza. El primero que ponen sobre la mesa es obviamente, de la elección a través de la vía popular de quienes forman parte del Poder Judicial. ¿Cuáles son los pros y los contras? En segundo lugar, hablan de la reducción de ministros. Para hacerlo más chico. Para hacerlo más chico, porque además dicen cuestan muchísimo, se gasta muchísimo dinero en ellos. Y luego, bajo este argumento de reducir recursos, se habla de la eliminación de algunas instancias que se considera pues que no son necesarias. Realmente no son necesarios. Cuando tenemos un rezago tremendo que tú nos has platicado. A ver, vámonos por partes. Primer tema que es bien importante aclarar con el auditorio. Se está hablando de una reforma del Poder Judicial Federal. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en ese Poder Judicial llegan las demandas en sus últimas fases, en sus últimos momentos. Ya, digamos, ya es el residual. La gran problemática de la justicia no está en esos tribunales, está en los tribunales locales, en las fiscalías locales. Ahí es donde está el conflicto de divorcio, ahí es donde está el que te paguen tus alimentos para que puedas cuidar a tus hijos, ahí es donde está el tema de una herencia, ahí es donde está el tema de una propiedad, ¿verdad? En ese basamento. Se está hablando de la parte más arriba de la estructura.
Entonces, eso, Erika, aunque lo cambies, a la mujer que quiere divorciarse no le va a trascender. Va a seguir igual. Va a seguir igual esperando. Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema es, y los tres lo hemos platicado, el acceso a la justicia. Porque uno de los problemas, Erika, es la gran cantidad de conflictos en México ni siquiera llegan a un tribunal. Claro. Ni siquiera llegan a la puerta del tribunal. Entonces, acá se está hablando de modificar una justicia federal que tiene que ver con amparos, votar a los jueces y a los magistrados y vendernos que eso es la soberanía del pueblo. Que eso es lo que quieren el soberano pueblo. Y que con eso se cambia todo, ¿no? Sí. Y que con eso ya el problema de justicia en México y de impunidad, a la hora que tú sales a las calles a pedir votos, vas a resolver todo. Como si fuera magia, ¿no? Sí. Entonces ya, en vez de irnos por un sistema de meritocracia en donde pongo requisitos, me voy a votaciones. Entonces pongo espectaculares, me pongo a repartir despensas, me vuelvo el más popular y me hago juez. Yo no veo cómo, Erika, Jonathan, esa modificación cambia el sistema Pero de es justicia. una trampa, licenciado, porque era lo que veníamos hablando y ese énfasis me gustaría hacerlo, de que se está vendiendo el decir, eso es lo que votaron los 35 millones sí. por Claudio Sheinbaum, porque eso es lo que quiere el soberano Claro, pueblo. sí. Pero a ver, la justicia de ciudadano a ciudadano, la que nos toca a todos nosotros, esa no va a cambiar con esta reforma judicial. Ahora, lo quiero hilar con Sí. el resto de los aspectos, porque tengo en mi mano la infografía que Morena ha difundido sobre su propuesta de reforma al Poder Judicial. No la estamos inventando, es lo que Morena lo que ha viene difundido ahí, sí. como parte de su La propuesta de reducción, reforma. ¿verdad? Habla de esta elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular y lo liga con impartir justicia en máximo 6 meses. Es decir, el que yo elija al juez, el que yo elija al ministro, ¿me va a garantizar una impartición de justicia en un tiempo máximo de 6 meses? Mira, evidentemente que no. Y ahora, déjame te digo esto. Si mañana inventan poner esto en la Constitución y yo soy un juez y tengo que resolver en 6 meses, pues voy a acabar resolviendo al vapor, ¿no? A ver, con lo que traes. Por presión. Pues es que hay que estudiar, no estudies nada. Porque esto hay Sácalo que ya. resolverlo. Oye, ya, pues ponle 30 años de cárcel. Ya, a sacar, como si la justicia fuera un producto que tú puedes encapsular de esa manera. No se puede. Y no puedes tú por decreto decir que los juicios duren 6 meses. No puedes por decreto. Si realmente quisieras apostar a eso, a hacerlo más ágil y más rápido, ¿no tendrías que crecer el Poder Judicial? Crecer el Poder Judicial. Más que reducir. Y te voy a decir otra cosa que está ausente del debate. Fíjate, se aprobó una ley de mediación. Porque yo te voy a decir mi sentir, Erika. La mayoría de la gente no quiere ir a un tribunal, quiere resolver su problema. Claro. Lo Que más le rápido evite se menos. pueda. Claro. Entonces, van a un tribunal porque a veces no queda de otra. Pero si tuviéramos un sistema sólido, estructurado, bien armado, con dinero, para que tú y yo nos podamos sentar en una mesa y podamos resolver nuestro problema y pudiéramos llegar a un acuerdo, te aseguro que la mayoría de las personas caminarían por esa estructura, ¿verdad? Esto me lleva al siguiente punto, porque habla de reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes y reducir su periodo de encargo de 15 a 12 años. Y me quiero detener en esto, porque otra vez, si lo que queremos hacer es un sistema de procuración e impartición de justicia más ágil, no tendríamos que estarlo fortaleciendo, porque, a ver, tú decías esta parte de no puede ser a través de decreto, y comparto esta situación. La gente de pronto piensa que los ministros de la Suprema Corte solo llegan a sentarse el día de sus sesiones, pero cuando los empiezas a escuchar, quien se ha tomado el tiempo de Sí, escuchar las sesiones. las argumentaciones, el estudio Las que horas. requiere, implican un trabajo Pregúntale tremendo a de Leni estudio, Abatres. de trabajo. Sí, bueno, cualquiera podrá llegar a ni saber qué está Pero, votando, sí, pero claro. quien realmente va a hacer su trabajo de manera comprometida no es tan muy fácil, duro, muy pues. duro. Son muchas horas. Y tiene que ver con, a ver, y los vamos a hacer menos, van a tener más carga de trabajo. Claro. ¿Se va a resolver de manera responsable? No, claro que no. Como dices tú, México tiene un déficit, si tú lo analizas, Erika, a nivel internacional, de número de jueces y de tribunales. O sea, tenemos mucho menos de lo que el estándar internacional te establece. Entonces, ahorita lo que debemos estar haciendo es más tribunales, más jueces, más ministerios públicos, porque además, quiero decirte otra cosa, y se hila con lo que estás diciendo. La justicia está en las capitales. Claro. Quiero que tú y yo vayamos a unas comunidades acá en la Huasteca Potosina y que veas los problemas que se tienen, a ver cómo llegan a un tribunal, si el tribunal les queda a 400 kilómetros de distancia, a ver cómo llegan a presentar una denuncia. Entonces, tienes que también hacer accesible la justicia Claro. para todas esas personas que, como te digo, están olvidadas, están abandonadas,
llenas de conflictos, porque México tiene muchos conflictos sociales que no se resuelven. Entonces tú, en lugar de decir vamos a tener una infraestructura mayor, vamos a llegar a más ciudadanos, vamos a tener más tribunales, ahora lo que estás planteando es como vamos a reducirnos cuando tú vas a los juzgados y están llenos de expedientes y les llegan, y como es tú, no es que la justicia deliberadamente sea lenta, es lenta porque hay muchísimo trabajo y por más que hagas no lo puedes sacar. Pues imagínate, claro. Aquí en San Luis Potosí un tribunal puede tener al año más de 3,000 casos. Uf. Nuevos me refiero. Oye, y no hace falta que lo digamos, ¿no? Basta con que alguien extravíe un celular, se lo roben y que tenga que ir a poner la denuncia ante la fiscalía. A ver, ¿cuánto te tardas? Llegas y bueno, te das cuenta de que en un solo día hay un montón de expedientes con el mismo tema y que no se agilizan y que no se resuelven, ¿no? Y que bueno, pues ya la gente ni espera que se resuelvan ese tipo y a todo de situaciones. Esto, ¿los foros servirán de algo? No, los foros es pan y circo. Es como un poco darle la vuelta al tema y decir, ya los escuchamos, muy bien muchachos, pero la reforma se va a quedar como está, que fue lo que dijo el presidente. Ni una coma. O sea, simulación total. No le vamos a cambiar nada, qué bueno que ustedes tengan su punto de vista, pero el pueblo tiene que elegir a los jueces. Y como es tú, y con ese argumento se salen. Yo sí te diría una reflexión. Si salimos a preguntarles a los que votaron por la 4T, oye, ¿en qué consiste la reforma judicial? ¿Qué artículos se van a modificar? ¿Por qué esto? La gente impacto van a tener? No lo conoce. Este es un tema de expertos. Yo no entiendo por qué continuar los foros si están saliendo un montón de coordinadores de Morena en los estados. En este municipio la reforma va. Entonces, ¿para qué está el foro? Sí, no que entiendo. además es una falta de respeto para la gente que está interesada. Y otra en cosa, participar. Erika, Jonathan, que ayer se publicó en un foro que hicieron en Guadalajara, ¿Y? que dijo Monreal, dijo, a ver, espérense, y vamos a ir porque los jueces y los magistrados en los estados también se elijan por voto. Eso digo, vamos por ustedes. Oye, pero ahí tú imagínate, quiero ver mañana- cuántos le van a entrar, por ejemplo, en Zacatecas, a decir yo quiero ser juez. Guanajuato. Quiero ver quién hace campaña. Sí. Licenciado José Mario de la Garza, gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Gracias siempre.